es de zonificar y conocer el territorio, ¿no? Zonificar el territorio en cuanto a sus características ecológicas y a sus características económicas. ¿Y para qué zonificamos? ¿Con qué fin zonificamos? ¿Con qué fin nos necesitamos caracterizar, conocer el territorio? Lo vamos a ver en esta presentación, ¿no? Y hay otro término asociado a la zonificación y que es el ordenamiento territorial. Seguramente también han escuchado ese tema. Pues tanto la zonificación como el ordenamiento territorial son dos temas íntimamente ligados. Y estos dos temas son políticas nacionales, ¿no? Quiere decir que el Estado peruano, promueve el desarrollo de estas herramientas. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco qué se trata de estos dos temas. Entonces comenzamos a entender que tanto la zonificación y el ordenamiento territorial están o se desarrollan sobre un tema, sobre un espacio que vamos a denominar territorio. ¿Ya? Territorio. Entonces existen muchos conceptos de lo que es el territorio y hay uno que utilizamos y entendemos que es el más simple para entender y está de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a los trabajos que hacemos en zonificación, y vamos a definir como un espacio geográfico y que tiene una relación de pertenencia a un grupo social. Es cualquier espacio territorial, pero que tiene una pertenencia de un grupo social. Por decir, nosotros, los cusqueños, ¿no? Los que hemos nacido en este espacio territorial definido como la región Cusco o el departamento del Cusco, definimos nuestro territorio, el ámbito de la región o del departamento del Cusco, ¿no? Nosotros como sociedad cusqueña tenemos una pertenencia a ese espacio. E igual podemos ir extendiendo a diferentes escalas los tipos o los diferentes territorios, ¿no? Podemos hacer a un nivel macro, a un nivel de país, ¿no? O también a un nivel micro podemos ir bajando, a un nivel de provincia, a un nivel de comunidad, a un nivel de distrito, ¿no? Donde seguramente esa comunidad también va a reconocer o va a tener una pertenencia a ese espacio que consideran su comunidad. ¿Ya? Entonces, ese es el territorio. Este territorio se da por un proceso de construcción social. No es que nosotros reconocemos inmediatamente este espacio, sino que esto ha venido que construirse a través del proceso histórico, ¿no? De generaciones anteriores. Poco a poco hemos ido construyendo ese sentido de pertenencia y ese reconocimiento de ese espacio que consideramos como nuestro. Entrando ya un poco a detalle en cuanto al territorio, vamos a ver que el territorio tiene un espacio físico constituido por el suelo, la flora, la fauna, el agua, ¿no? El subsuelo, el aire, ¿no? Todos son los componentes del territorio. Y hay un espacio humano que está constituido por las actividades que desarrolla el ser humano. Y en esas actividades está pues la agricultura, la minería, la actividad forestal, el turismo, ¿no? El desarrollo urbano, la industria, todas las actividades que desarrolla el ser humano. Entonces, estos dos componentes del territorio, en términos económicos, nos podemos tomar o definir como el espacio físico como la demanda, la oferta, y el espacio humano como la demanda, ¿no? Nuestras actividades necesitan de las características físicas, biológicas del territorio. O sea, para hacer cualquiera de las actividades humanas dependemos de este espacio físico, ¿no? Para hacer minería necesitamos un territorio que tenga condiciones o que tenga recursos mineros en el subsuelo, ¿no? Para hacer actividad forestal igual necesitamos suelos que tengan esa condición o bosques que tengan también la posibilidad de aprovechamiento forestal. Entonces pasa
pasa ahora que entre la oferta y la demanda hay una incompatibilidad. Actualmente, en estos momentos, vamos a ver que la demanda está superando a la oferta, ¿no? Hay necesidades de nuestras actividades que ya el territorio no es capaz de satisfacer. Claramente vemos acá alrededor de nuestra ciudad por qué estamos construyendo casas ya volteando los cerros. ¿Qué está faltando? Faltan suelos o áreas de aptitud urbana, ¿no es cierto?, para construir casas. Y ante esa necesidad tenemos que ir construyendo nuestras casas en los cerros, en las laderas, ¿no? Igual la agricultura. ¿Por qué tenemos que hacer agricultura en las laderas? Porque ya no hay suelos de aptitud agrícola en zonas de alta calidad agrícola y tenemos que ir buscando nuevas áreas de aptitud agrícola, ¿no? O haciendo agricultura en zonas que no tienen aptitud agrícola. Pero también hay una incompatibilidad entre las propias actividades humanas. Claro ejemplo, por decir, los problemas que la minería nos genera en cuanto, por decir, a la agricultura, al pastoreo, ¿no? Hay una oposición a la minería, porque la minería dice que contamina, ¿no? Igual el desarrollo urbano también está en contraposición, por decir, a la agricultura, a las tierras agrícolas, porque normalmente el desarrollo urbano apunta a esos terrenos agrícolas para construir viviendas, ¿no? Entonces ya hay una incompatibilidad entre esas actividades. Entonces, esta incompatibilidad lo vamos a resumir en que nos genera una serie de problemas. Y problemas ambientales. Todo tipo de problemas, ¿no? Uno de ellos, los más importantes, los problemas ambientales, los conflictos de uso, la vulnerabilidad. Este año, a principios de año, ¿no? ¿Qué ha pasado en el norte del país? ¿No? Hemos tenido, los ríos han crecido y se han llevado ciudades, centros poblados, ¿no es cierto?, infraestructura. ¿Por qué ha pasado eso? Porque estamos ocupando los cauces de los ríos, ¿no? Y se debe precisamente a esta condición que les estoy explicando, ¿no? Que estamos demandando más del territorio. Otros temas: centralismo, desarticulación, competitividad, que son relacionados sobre todo a la mala forma de usar y ocupar el territorio. O sea, estos problemas los vamos a definir que tienen su origen en la mala forma de usar y ocupar el territorio. Listo. Hasta ahí tenemos un poco centrado el problema en cuanto a la ocupación del territorio. Y vamos a ver ahora qué sería el ordenamiento territorial, que es el tema principal en cuanto a la zonificación ecológico-económica. Entonces, disgregando los términos, vamos a ver que tenemos ordenamiento y territorio. Ya definimos que el territorio es un espacio geográfico, ¿no?, que tiene una pertenencia social, o sea, que hay gente viviendo en ese espacio, que hay gente ocupando ese espacio, que hay gente usando ese espacio, ¿no? Y ordenamiento, en términos simples, sería poner las cosas en el lugar que le corresponde, ¿no? Entonces, vamos a ver que con el ordenamiento territorial, de repente, más que ordenar, lo que queremos hacer es compatibilizar el uso y ocupación del territorio, compatibilizar ese uso en función a las características que tiene el territorio. Esa mala forma de usar y ocupar el territorio es porque no conocemos qué características tiene nuestro territorio. Y la forma, la solución es, pues, a través del ordenamiento territorial, que se simplifica en compatibilizar esos usos, ¿no? Entonces, para eso deberíamos hacer un uso sostenible del territorio y ocupar ordenadamente el territorio. O sea, la compatibilización va a ir a usar sosteniblemente el territorio y ocupar ordenadamente el territorio. Pero para hacer esas
esas condiciones debemos tener información en cuanto a las limitaciones y potencialidades del territorio, qué fortalezas y debilidades tiene nuestro territorio y qué escenarios futuros también tendríamos que ver hacia adelante. Perdón, voy a dejar esto. Ahora, hay un tema importante acá. La forma de usar y ocupar el territorio está muy asociado o depende mucho de la visión de desarrollo que tienen las sociedades. O sea, nosotros como sociedad debemos plantearnos una visión de desarrollo. ¿Saben lo que es una visión? Que es cómo queremos a futuro, ¿no? Algún proyecto, algún plan que tengamos, en este caso, en función a nuestro territorio. Entonces, lamentablemente nosotros como sociedad todavía no maduramos, ¿no? Todavía no tenemos una visión clara de lo que queremos sobre nuestro espacio territorial. Otras sociedades sí han avanzado en eso, ¿no? Y van a poder ver cómo el uso y ocupación ordenada de su territorio refleja pues condiciones de vida adecuadas también, ¿no? No quiero poner el ejemplo de Chile porque siempre los peruanos tenemos esa idea, ¿no? En Chile pasa, Chile es mejor. Me voy un poquito más lejos, por decir Canadá, ¿no? Canadá, que es un país que desde principios del siglo anterior ya veía esta condición de usar y ocupar adecuadamente su territorio, ¿no? Entonces vemos Canadá pues como un país, si uno viaja dicen es ordenado, ¿no? O sea, las áreas naturales debidamente protegidas, funcionando, las ciudades bien ordenadas, limpias, ¿no? Los problemas ambientales, la contaminación, los residuos sólidos también se gestionan adecuadamente. Y eso es porque la sociedad ha entendido de que se debe usar y ocupar adecuadamente el territorio, ¿no? Entonces, esa es una condición importante de estos dos temas que estamos hablando, zonificación y ordenamiento territorial, están íntimamente ligados pues al desarrollo sostenible. Entonces vamos a ver ahora un poco el concepto de ordenamiento territorial, ya les he hablado el problema y vamos a disgregar ese concepto. Lo primero es que nos dicen que es un instrumento que forma parte de la política de Estado para el desarrollo sostenible. O sea, nuestro país, para buscar el desarrollo sostenible de nuestro territorio, nuestro gobierno promueve el desarrollo del ordenamiento territorial, ¿no? No hay una ley en específico, se está trabajando en eso, hay muchas discusiones sobre ese tema, pero ya se vayan avanzando en esta condición, ya hay resoluciones ministeriales, hay normativas, ya hay todo un compendio de leyes que dicen que estamos obligados a hacer zonificación y ordenamiento territorial, ¿no? Por eso es una política de Estado. Y dice que es un proceso político, porque implica la participación de todos nosotros, nuestras autoridades, nosotros también como parte de la sociedad, y que vamos a tomar decisiones concertadas para la ocupación y ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Quiere decir que tanto nuestras autoridades y nosotros como parte de la sociedad nos debemos poner de acuerdo, eso es decisiones concertadas, para ver la forma como vamos a usar y ocupar nuestro territorio, ¿no? Parece difícil, pero sí es difícil, es muy complicado. Es lo mismo, un poco que hemos añadido, hay algunas cosas. Entonces, sintetizando ese concepto, esa toma de decisiones para definir el uso y ocupación de nuestro territorio necesita responder a algunas preguntas, ¿no? Entonces, si quiero ordenar, ¿no?, las cosas, deberé saber pues cómo se debe ordenar, ¿no? ¿Cuál es el lugar de las cosas? Deberé saber también qué cosas tengo para ordenar. Deberé saber en cuanto a las actividades para desarrollar, qué actividades tengo que desarrollar,
desarrollar estas actividades, cómo desarrollar estas actividades. Y precisamente acá es donde viene la zonificación ecológica económica. La zonificación nos va a ayudar a responder esas preguntas, ¿no? Veamos. Ordenamiento territorial es la toma concertada para decidir cómo vamos a usar y ocupar nuestro territorio, ¿no? Eso implica conocer algunas cosas, ¿no? ¿Qué actividades tengo? ¿Qué actividades tengo que desarrollar? ¿Qué actividades, en qué lugar se van a desarrollar estas actividades? Y para eso necesito responder esas preguntas, y la zonificación es la que me va a dar respuesta a esas preguntas. Entonces pasamos ya al otro tema, que es la zonificación ecológica económica, y ahí vamos a ver que la zonificación es un proceso participativo y de concertación dinámico, flexible. Quiere decir que también es una cosa que cuando se inicia nunca termina. Siempre estamos en proceso de desarrollar la zonificación. Participativo porque nos va a incorporar a todos los actores sociales, y que va a analizar integralmente el territorio. Lo que va a hacer la zonificación es conocer desde la parte física, biológica, social, económica, cultural, en todos esos aspectos a nuestro territorio. Va a descomponer nuestro territorio en todos esos aspectos. Y al final nos va a presentar un mapa. Final, la zonificación lo que se expresa es en un mapa. En un mapa donde vamos a poder ver dónde están las mayores potencialidades de nuestro territorio. Por decir, dónde están los suelos de aptitud agrícola, dónde están los suelos de aptitud forestal, dónde están las zonas de potencial minero. Pero también la zonificación nos va a dar otros temas, lo que le llamamos limitaciones. Entonces, las limitaciones pueden ser, por decir, dónde están las zonas susceptibles de inundaciones, dónde están las zonas susceptibles de algún deslizamiento, ¿no? Zonas de riesgo. También nos va a decir como limitación dónde están las zonas de alto valor ecológico, que es necesario conservar, que es necesario proteger, ¿no? Y no podemos hacer actividades económicas en esos espacios. Entonces, como ven, la zonificación nos da toda esa información. La zonificación es básicamente información georreferenciada, porque todo este proceso de zonificación se hace en mapas, ¿no? Y al final tenemos mapas que nos indican estas potencialidades y limitaciones. Utilizamos siempre esta diapositiva para dar a explicar de manera más sencilla qué cosa es la zonificación ecológica económica. Entonces, tenemos esta similitud con la parábola del buen sembrador, ¿no? Que Jesús da a sus apóstoles. Y en esta parábola Jesús indica que hay un agricultor que está echando sus semillas en el campo, ¿no? Algunas caen entre piedras, las semillas no prosperan, otras caen entre espinas y las semillas tampoco no prosperan, otras caen en el camino, las semillas son pisoteadas y no prosperan, ¿no? Pero otras sí caen en tierra buena, ¿no? Así lo dice Jesús, caen en tierra buena. Y son las semillas que caen en esa tierra son las que dan buenos y grandes frutos, ¿no? Así dice la parábola. Entonces, si llevamos esta parábola a la condición de la zonificación, es que nosotros, en vez, nuestra semilla van a ser nuestras actividades, todas las actividades humanas. Y en vez de que estas actividades humanas se desarrollen en cualquier lugar del territorio, ¿no? En vez de que caigan en zonas que no tienen aptitud para soportar esas actividades, van a caer en buena tierra para que se desarrollen esas actividades, ¿no? Si me remito a lo más fácil, por decir, a la agricultura, ¿no? Tengo que desarrollar agricultura en este espacio. Entonces, si no tengo mi mapa de zonificación, seguramente podré decir, voy a hacer agricultura aquí, aquí, acá y allá, ¿no? Pero estoy seguro de que las actividades agrícolas van a funcionar
si es que no tengo un estudio de suelos, un estudio de clima, un estudio de competitividad, un estudio de dinámica comercial para ver si la agricultura en esa zona va a funcionar? No estoy seguro. No tengo la garantía de que esa actividad va a funcionar. Pero con la zonificación sí, van a poder ver en un mapa, este es el mejor suelo agrícola, y tiene todavía la parte económica, todavía me va a decir, acá esta zona está en un corredor económico importante. Entonces lo que cultive acá va a tener posibilidades de llegar a los mercados para su comercialización. Eso es encontrar la tierra buena, ¿no? Y eso se puede aplicar para cualquier actividad económica. En campo, cuando trabajamos estos temas con las comunidades, tratamos de expresar esa parábola en una dinámica, ¿no? En un juego. Entonces, lo que hacemos, les hacemos traer todos los tipos de tierra de la comunidad, ¿no? Ahí están todos los tipos de tierra de una comunidad, y lo que hace la zonificación es, primero, separar, zonificar, ¿no? Todos los tipos de tierra los zonificamos. Ahí en ese ejemplo, la cuadrícula está zonificando, está separando todos los tipos de tierra de esa comunidad. Entonces, si uno le pregunta a la comunidad que me ubiquen, por decir, los suelos para aptitud agrícola, te lo señalan rápidamente, ¿no? Ahí se remarca. Esos suelos son los que sirven para la agricultura. ¿Qué suelos sirven para el pastoreo? También te pueden señalar, ¿no? ¿Qué suelos no sirven para nada? ¿No? También te señalan ese tipo de suelos. Con la zonificación vamos a tener así esta posibilidad de señalar en un mapa cuáles son las zonas que sirven para diversas actividades, ¿no? Entonces, resumiendo, la zonificación lo que nos va a dar es información, nos va a proporcionar básicamente información de manera integral, georreferenciada, ubicada geográficamente de las potencialidades y limitaciones de nuestro territorio, ¿no? Ya sabemos. ¿Y qué tipo de información? Vamos a poder tener información en cuanto a potencialidades de los capitales no utilizados, necesidades insatisfechas, zonas de protección ecológica, zonas con conflictos ambientales, zonas vulnerables, las zonas económicas, ¿no? Cómo son las dinámicas económicas en el territorio, los capitales o recursos que tenemos también en nuestro territorio, ¿no? Todo este tipo de información podemos encontrarla en la ZES, ¿no? Lo mismo. Vamos a pasar esto. ¿Y para qué servirá la zonificación? Va a servir para muchas cosas, ¿no? Información sirve mucho. Sirve para planificar, sirve para desarrollar proyectos, ¿no? Hacemos proyectos, por decir, para construir carreteras, ¿no? Con la zonificación vamos a tener la base para definir este tipo de proyectos. Por decir, las municipalidades hacen mucho en las zonas altas proyectos de desarrollo pecuario, ¿no? De desarrollo lechero. Entonces, ¿cómo defino yo que mi zona tiene potencial para la crianza de vacas y producción de leche? Entonces, a partir de un mapa de zonificación, yo puedo definir estas zonas tienen condiciones para producir pastos y producir, consecuentemente, leche, ¿no? Y si esta producción de leche tiene posibilidad de ser comercializada, también, porque hay información socioeconómica. Para esas cosas nos sirve la zonificación. Ahora, entonces, ¿qué relación tiene la zonificación con el ordenamiento territorial? ¿No? Hemos hablado de estos dos conceptos y vamos a ver que la zonificación se constituye como la base técnica para el proceso de ordenamiento territorial. Quiere decir que primero tengo que hacer zonificación ecológica y económica y después voy a pasar al ordenamiento territorial, ¿no? Gráficamente lo podemos mostrar así. ¿Se acuerdan? Las primeras diapositivas que vimos que las actividades humanas, nuestro territorio está conformado por las actividades y las características biofísicas, ¿no? Que tiene el territorio. Entonces esto lo vamos a simular como un rompecabezas,
las fichas del rompecabezas son las actividades humanas. Y dijimos en las primeras diapositivas que esas actividades están en conflicto entre sí, ¿no? Están desordenadas y están unas sobre otras, ¿no? Están en un proceso de conflicto, ¿no? Esas son nuestras actividades. Ahí está la agricultura, el turismo, la actividad forestal, desarrollo urbano, todo. Y el espacio físico es nuestro territorio. Pero sin zonificación no conocemos cómo es este territorio. Con la zonificación lo que vamos a tener es la base del rompecabezas. Es decir, nos va a decir dónde debe ir cada ficha. Y sabiendo eso, es más fácil colocar las fichas en el lugar que le corresponde. Entonces, lo que hacemos en el ordenamiento territorial, ¿no? La ZAE nos proporciona el modelo del rompecabezas, y lo que hacemos en el ordenamiento territorial es colocar las fichas en el lugar que le corresponde. Si voy a hacer agricultura, voy a hacer esa agricultura en las zonas de aptitud agrícola. Si voy a hacer pastoreo, voy a hacer pastoreo en las zonas de aptitud pecuaria. Si voy a hacer plantaciones forestales, por decir, igual en las zonas de plantaciones forestales. Si voy a hacer urbanismo, en las zonas de aptitud urbana. Y así vamos definiendo nuestras actividades, pero en función a las potencialidades y limitaciones que tiene nuestro territorio. Ese hecho de poner las fichas en el lugar que le corresponde se llama ordenamiento territorial, ¿no? Acá está fácil, ¿no? Es muy sencillo en el ejemplo, pero lo complicado es decidir el lugar que le corresponde, porque ahí, como les dije, lo importante es la visión. Seguramente acá, si nos ponemos a discutir en un punto qué vamos a hacer en un determinado espacio del territorio, no nos podemos poner de acuerdo, porque cada uno de nosotros tiene diferentes percepciones del uso que va a tener ese territorio, diferentes intereses que podemos tener sobre ese territorio. Entonces es difícil ponerse de acuerdo. Por eso es un proceso político y de toma de concertación. Es un proceso difícil para lograr ponernos de acuerdo en cómo vamos a usar el territorio. Entonces, continuando con el ejemplo, fíjense, sobre ese ejemplo de zonificación, ahora la comunidad está definiendo qué quiere hacer. Sobre los suelos de aptitud agrícola, están definiendo que van a hacer cultivos de papa, ¿no? En otros suelos, cultivos de hortalizas. En las zonas que no tienen aptitud para cultivo, pero sí tienen aptitudes para construir sus casas, ¿no? Van poniendo ahí. La agricultura, la ganadería, ¿no? En estas zonas plantean, acá vamos a criar vacas, acá vamos a pastear alpacas, ¿no? Acá vamos a hacer reforestación, todo en función a la aptitud que tienen los suelos, ¿no? Y en conjunto, la decisión no lo toma este único compañero, lo toma en conjunto, se toma en conjunto. Y acá surgen muchas veces discusiones, muchas veces discrepancias, ¿no? Porque, como les dije, no todos tenemos la misma percepción de cómo se debería utilizar este espacio, ¿no? Crianza de alpacas y ovejas, ahí pueden hacer turismo, ahí pueden hacer conservación de vicuñas, ¿no? Así es como plantean los usos sobre las actitudes de